A nombre del Movimiento Pro Costa Rica le damos la más cordial bienvenida. Este movimiento está conformado por ciudadanas y ciudadanos preocupados por el presente y el futuro de Costa Rica. Para pasar de las preocupaciones a las acciones, promueve un diálogo ciudadano. Y dentro de ese diálogo ciudadano le interesa también que usted ejerza el derecho al voto, un voto informado. Es por eso que se realizan una serie de entrevistas con los candidatos presidenciales y saludamos a John Vega del Partido de los Trabajadores. Hola, saludos y muy complacido de estar con ustedes en este espacio que es tan importante y tan necesario para que la gente pueda informarse y razonar mucho mejor su voto. Gracias, don John. Considera usted conmigo que la familia es la base de la sociedad. Si tenemos que las autoridades nacionales e internacionales están dictaminando casi una epidemia en las familias, ¿qué propuesta tiene usted para disminuir la violencia infantil en Costa Rica? Bueno, primero creemos que tiene que haber medidas que garanticen la independencia económica, especialmente de las mujeres, ¿verdad?, que son mucho más vulnerables. Es decir, hoy los femicidios que se cometen en el país, el 80% están asociados a personas con las que estas mujeres han convivido o conviven, ¿verdad? Y esa violencia de la cual son víctimas estas mujeres se traslada también a la población más joven. Entonces tiene que haber mecanismos, por ejemplo, que garanticen el acceso a empleo, el acceso a sistemas de cuidado, no solo para garantizar la independencia económica de las mujeres, sino también para garantizar una adecuada protección de la niñez. Hoy tenemos una red de cuidado que no garantiza la universalización del cuidado. Cerca del 14% apenas de la niñez en pobreza extrema tiene posibilidad de accesar a estos espacios, y creemos que es una necesidad que el Estado pues garantice el acceso al cuidado universal para la niñez y la adolescencia en el país, que lamentablemente quienes somos padres de familia sabemos no está garantizado y es sumamente costoso también. Normalmente se dice que la violencia intrafamiliar también genera una sociedad violenta. Estas preguntas las han planteado especialistas también en el tema de seguridad y dicen: las autoridades de seguridad de Costa Rica justifican el crecimiento de la violencia en el país por la presencia de crimen organizado y narcotráfico. Incluso traen a contexto países como los del Triángulo del Norte y aseguran que mientras ellos progresan en la disminución de esa violencia, nosotros estamos yendo hacia un camino hacia el aumento. ¿Qué medidas propone usted para evitar eso? Primero, creemos que es combatiendo la pobreza y la desigualdad. Es decir, difícilmente vamos a tener un país seguro si la pobreza sigue estancada en cerca del 20% y si sigue ensanchándose esa gran diferencia entre un reducido sector de la población que tiene mucho y una inmensa mayoría que tienen o tenemos muy poco, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos que con más represión, llenando más las cárceles de gente, nos vamos a sentir más seguros ni vamos a reducir el flagelo del narcotráfico, sino es garantizando, por ejemplo, mejores opciones de empleo, mejores opciones de educación, mayores niveles de inversión, ¿verdad? ¿Cómo podríamos pues, aliviar y enfrentar esa profunda desigualdad que hoy nos afecta? Entonces, directamente desde nuestra óptica, los altos niveles de inseguridad están relacionados con la profunda desigualdad que tiene este país, ¿verdad? Y que los gobiernos que nos han antecedido han sido incapaces de rebajar, aunque el país sigue creciendo económicamente. Usted nombraba en esta respuesta el tema de las cárceles. Este país, más bien este gobierno ha venido aplicando una política de otorgamiento de beneficios a la población carcelaria. ¿Usted está de acuerdo con esa política? ¿La continuaría en un eventual gobierno suyo? Bueno, primero es un derecho de la población penal acogerse una vez que ha cumplido con una serie de requerimientos, ¿verdad? En su contexto de encierro, acogerse a una medida de ejecución alternativa de la pena, ¿verdad? O de ejecutar la mitad de su condena afuera. Es decir, es un derecho que ya está reconocido en el propio Código Penal del país, entonces no es una concesión que un gobierno pues hace. Sí creemos que hay muchos fallos centralmente en lo que tiene que ver con la política postpenitenciaria y el seguimiento que se hace. En este país no hay un sistema postpenitenciario que asegure que una vez que una persona es puesta en libertad tenga acceso a un empleo
y no tenga que volver a delinquir o a vincularse a actividades delictivas, ¿no? No hay tampoco ningún seguimiento en función de que esas personas, aunque pudieron haber estado estudiando en las cárceles, continúen estudiando una vez que salen en libertad, y eso sí lo mejoraríamos. Nosotros creemos en el principio de la necesidad como sociedad de readaptar socialmente. En algunos casos, si cambian las condiciones estructurales que hoy nuestro sistema tiene, eso es posible. En otros delitos, pues probablemente eso no sea posible, ¿verdad? Lo que tienen que ver con más con delitos comunes, con delitos de abuso sexual o otra serie de implicaciones que tienen ya otra serie de connotaciones más psiquiátricas y demás, pero sí aspiramos a eso. Creo que ninguna sociedad debe sentirse orgullosa, ¿verdad?, que las cárceles sigan creciendo y de que la gente que cumplió largas condenas rápidamente vuelva a ser reinsertado, y tenemos que cambiar esas condiciones estructurales, si no vamos a seguir teniendo cárceles como las que tenemos hoy día, que están sobrepobladas, ¿verdad?, expresando el gran drama de la desigualdad que el país tiene. Sin caer en la xenofobia ni en generalizaciones, algunas personas en Costa Rica dicen que la violencia que estamos viviendo es también debido a la presencia de mucho extranjero que viene de países con mayor violencia o con mayores conflictos armados que Costa Rica. ¿Tiene usted algún plan en la política migratoria? Sí, primero explicar que desde la propia datos duros de la realidad eso no se explica. Lo que sí ocurre es que en muchos medios de carácter sensacionalista o amarillista, ¿verdad?, cuando es una persona inmigrante la que comete el delito, no se refieren como a una persona que delinque, ¿verdad?, sino como a el nicaragüense. Entonces claramente hay una intención de resaltar el origen migratorio de estas personas, y si fuera cierto que ellos son los que más delinquen y nuestras cárceles estarían llenas centralmente de personas extranjeras, y eso pues no ocurre. Sí creemos que tiene que cambiar la política migratoria en el país. Los seres humanos, yo soy profesor de estudios sociales y paso enseñándoles a mis estudiantes que hemos migrado, y la base del desarrollo de nuestras sociedades modernas fue la migración. Y lamentablemente el drama, las barreras que existen hoy entre nuestros países, lo que evita no es que la gente viaje de una frontera a otra. Es decir, fronteras como las de Estados Unidos están completamente militarizadas y la gente sigue cruzando esas fronteras. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque hay necesidades económicas, necesidades sociales insatisfechas, y nosotros estamos en contra de que se criminalice al migrante o se endurezcan las medidas migratorias centralmente para la gente pobre. Porque quien tiene recursos económicos puede moverse, ingresar a este país libremente, ¿verdad?, con un pasaporte, regularizar su situación. ¿Qué es lo que se ocurre? Que cuando se endurecen estas medidas migratorias, y es la experiencia que hemos tenido en la zona norte, donde hemos venido acompañando procesos de lucha, aumentan los niveles de ilegalidad de muchas de estas personas, y eso los hace personas mucho más vulnerables, y los patronos se amparan en esa vulnerabilidad para respetar sus derechos más básicos. Nosotros todos los días nos encontramos, por ejemplo, trabajadores migrantes nicaragüenses en las piñeras que dicen: es que mi patrono me dice que no tengo derecho a aguinaldo por ser extranjero. Entonces no solo la xenofobia significa un impacto muy grande sobre estas poblaciones, nos divide como sociedad, como hermanos centroamericanos que somos, sino también que implica altísimos niveles de explotación para la población migrante en el país. Entonces nosotros más bien estaríamos por garantizar la regularización de todo el que trabaja en Costa Rica, ¿verdad?, y facilitar más bien los mecanismos que existen hoy día. Hablando de derechos y garantías sociales, pasamos al campo de la salud. ¿Cuál sería el perfil de las personas que usted elegiría para ocupar las juntas directivas, la idoneidad que tomaría en cuenta, sobre todo pensando en la Caja Costarricense del Seguro Social? Primero cambiaríamos de entrada la forma de elección y de conformación que tiene hoy la Caja. Creemos que centralmente esas instituciones deberían de ser representantes directos de los usuarios, de las familias trabajadoras que accesan a estos servicios, y hoy no hay posibilidad ni de elección democrática de esos miembros, ¿verdad? Son impuestos a dedo, ya sean por las cámaras empresariales o por los propios sindicatos, que tampoco realizan procesos de elección, o por el gobierno. Entonces también creemos que instituciones tan importantes como la Caja deberían de tener representantes directamente electos por sus usuarios, y que también sus nombramientos puedan ser revocados, ¿no? Porque hoy tenemos, por ejemplo, una junta directiva aprobando reformas a las pensiones, aumentando nuestra edad aumentando las cuotas, impulsando el aumento en la edad de retiro, imponiéndole eso a los usuarios sin ni siquiera hacer la más democrática consulta a la población, que va a ser la más directamente
afectada. Entonces querríamos que ahí esté representado la gente que es, los mismos usuarios consideren que son los más idóneos mediante mecanismos de elección directa para ocupar esos cargos de representación, no solo en la caja, en los bancos, en todas las instituciones estratégicas que hoy son manejadas con criterios meramente clientelares o con cuotas de poder entre los distintos partidos políticos. En relación con algo más específico, el expediente digital, la Contraloría lo exigió y según los especialistas la inversión no ha sido efectiva. ¿Cómo haría su gobierno para ponerlo realmente en práctica en todos los hospitales y no solo en algunos hospitales o clínicas piloto? Bueno, primero con una mayor inversión. El problema no son solo los expedientes, sino que nuestros hospitales se están cayendo a pedazos. Las clínicas que consultamos, la Moreno Cañas que yo consulto, es una clínica que está sobreabarrotada. Entonces pensar que con los niveles de inversión que hay hoy en salud, que no se garantizan ni lo más básico, va a ser muy difícil pensar en que un avance tan importante como el acceso digital a los expedientes pueda universalizarse. Entonces creemos que tienen que haber mayores niveles de inversión. Hay que apoyarse no en contrataciones privadas como lo viene haciendo la Caja para desarrollar todo esto. Es decir, en este país hay una gran capacidad de inventiva, innovadora en los colegios públicos, en las universidades. Entonces no es entendible ni explicable que paguemos cientos de millones por sistemas que las propias universidades, que son financiadas con los aportes hoy de todos los ciudadanos costarricenses, podrían desarrollar en convenios con la Caja. Pero lamentablemente la lógica que vemos hoy en la Caja es la lógica que hay en muchas instituciones, es entregar esos contratos a empresas privadas, no solo en lo que tiene que ver con la innovación informática, ¿verdad?, sino en otras áreas sensibles como la propia prestación de servicios de salud en los EBAIS. ¿Cómo garantiza usted la sostenibilidad del sistema de pensiones? Primero, garantizando que hoy todos a los que se les rebajan, pero no se trasladan esas cuotas, que esas cuotas ingresen directamente. Es decir, hoy cerca de 4 de cada 10 trabajadores que están incluidos dentro de la fuerza laboral, a los cuales sus patronos les rebajan esas cuotas, pero esas cuotas no son trasladadas a la seguridad social. Es decir, lo que hay es un robo, un asalto a mano armada ahí de grandes sectores empresariales que lo que hacen es robarse las cuotas de esos trabajadores. Es decir, si solamente cobramos hoy la factura pendiente que hay de la Caja de la Seguridad Social, que son más de 100.000 millones de colones, tendríamos para construir varios hospitales como el nuevo hospital de Heredia, por ejemplo. Segundo, creemos que hay que fortalecer no el aumento de las cuotas, sino fortalecer el ingreso de la clase trabajadora del país. También nos han condenado a décadas de congelamiento salarial y eso repercute también en las finanzas de los sistemas de pensiones, porque nuestra cotización, nuestro aporte es también en función de lo que ganamos, y si nuestro salario viene disminuyendo, viene retrocediendo, pues por supuesto que eso va a impactar también en las finanzas de los sistemas de salud. Y por último, creemos que un derecho tan básico como la pensión tiene que ser asegurado también por el Estado, ¿verdad?, con aportes solidarios. Estamos en contra de los mecanismos de privatización o de individualización de las cuentas de pensiones, ¿verdad? Más bien defendemos una lógica solidaria con una responsabilidad estatal, donde el derecho a la jubilación es un derecho fundamental y además muy importante en una etapa tan clave como la vida, como es la edad adulta mayor, ¿verdad?, donde todos tenemos una gran cantidad de necesidades y es injusto que se nos condene a vivir con el 60% menos del salario que hoy tenemos. Pasamos al campo de la economía. También estas preguntas las han planteado especialistas. Dice, ante el elevado déficit fiscal y creciente deuda pública que experimenta el país, ¿cómo resolvería el problema? Específicamente, ¿qué proporción del ajuste cree usted que debe ser por la vía de aumento de impuestos y qué proporción debe ser por la vía de reducción de gastos y a qué nivel propone llevar el déficit y eso en qué plazo? Bueno, primero, hoy nuestro país ya de entrada podría no tener déficit fiscal con solo el hecho que cobráramos la gran evasión fiscal que hay en el país. Es decir, tenemos un déficit fiscal de cerca del 8% del Producto Interno Bruto, eso un 6% solo es impuesto de renta, es decir, son ganancias que deberían de estar rentando, que deberían estar pagando impuestos y no lo hacen. Hay regímenes de privilegio que es necesario revisar y desde nuestra óptica eliminar, como el régimen de zonas francas, por ejemplo, que implica que yo como trabajador pago más en impuesto de rentas o en impuesto de bienes inmuebles todos los años a un municipio que una gran empresa de zonas francas que tiene regímenes privilegiados en el país.
Y segundo, sí creemos que hay que discutir el gasto, pero no desde la óptica de recortar servicios ni atacar salarios, sino del elemento que más consume hoy el presupuesto, que son los pagos de la deuda que nadie discute en este país. Hoy un tercio de lo que nosotros gastamos está destinado a pagar a acreedores de la deuda, tanto interna como externa, es decir, la deuda pública en general. Nosotros como partido estamos planteando como una emergencia la suspensión inmediata de esos pagos y una auditoría ciudadana de esa deuda para que los ciudadanos podamos determinar primero a quienes se les está pagando, que eso es prácticamente secreto de Estado, cuánto ya esa deuda inclusive ha sido pagada, y lo que seguimos pagando son intereses bastante lesivos para el país que nos condenan a la dependencia, inclusive cuánta de esa deuda también está directamente ligada con negocios corruptos. Porque ¿qué es lo que tenemos en el país? Un sector empresarial que representa cerca del 6% del PIB que no paga impuestos de renta. Mucha de esa plata que se ahorra, estamos seguros, va a pagar a comprar bonos de la deuda que son muy rentables, es decir, ya de entrada nos robaron una vez y ahora les vuelven a comprar bonos de la deuda, pagamos altos intereses por esos bonos, y solo el pago de intereses representa cerca del 3% hoy día del Producto Interno Bruto, es decir, con un déficit del 5%, con solo que nos ahorráramos el pago a esos intereses, ya prácticamente más de la mitad estaría cubierto. Entonces no se vale decir que hay que recortar servicios, que hay que empeorar las condiciones de trabajo, condenarnos a tener una peor salud, una peor educación, cuando hay grandes negocios en este país que nadie discute, y más bien entraríamos a esa discusión de la deuda, que es lo que más consume el presupuesto. ¿No tocaría entonces en absoluto el sistema de salarios? No, creemos que más bien muchas de las condiciones que hay hoy en el sector público deberíamos de aspirar a generalizarlas en el sector privado. Por ejemplo, un principio como la antigüedad, las anualidades. Si a mí como padre de familia me ponen a escoger entre si yo prefiero que a mi hijo le haga una operación a corazón abierto, un médico que está recién graduado, que está recién contratado, a un médico que ha hecho 20, 30, 40, 50 operaciones a corazón abierto y que la caja ha tenido políticas para retener a ese doctor en el sistema de salud pública y que no vaya al sistema de salud privada donde solo van los que pueden pagar, yo obviamente preferiría, y creo que cualquiera de los que nos escuchan, nos ven, preferiría que sea ese médico con experticia el que no solo opera a su hijo, sino que se encargue de preparar a las nuevas generaciones. Entonces, más bien ese principio de estabilidad, de reconocimiento de la antigüedad de la gente, deberíamos de generalizarlo en distintas actividades, porque obviamente el aporte, la experticia que uno acumula en cualquier área, en su propia área como la comunicación, por ejemplo, hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, y que eso más bien el Estado tiene que tener una política para mantener y atraer a ese personal, y de ahí que se creó el incentivo de los aumentos anuales. ¿Qué piensa de esta expresión? Si bien es cierto que las entidades autónomas no son reguladas al 100% a la hora de solicitar sus presupuestos, ¿cómo haría usted para cambiar el déficit del país si la fórmula actual para aprobar el presupuesto se basa en su ejecución y no en la eficiencia del gasto? Bueno, primero lo decía al principio, hay que reconocer de dónde viene la estrechez financiera. Sí, si vamos al presupuesto hoy, de lo que nos tocaría ejecutar a nosotros desde el gobierno central, prácticamente la mitad de lo que hoy recibe el gobierno central va a pagar la deuda. Entonces, obviamente que eso va a implicar que empezar a hacer una serie de recortes sistemáticos en áreas sensibles para la población en la cual nosotros estamos directamente opuestos. Porque lo que habría que decir, o lo que deberían de decir los sectores que promueven recortes en el sector público, es que eso se traduce en empeorar los servicios que el Estado presta, en empeorar los servicios de salud, los servicios de educación, de seguridad, los servicios de atención de la niñez en el PANI, por ejemplo, que es una institución en la que ha venido sufriendo recortes. Entonces nosotros más bien estaríamos porque el dinero que hoy ingresa a las arcas del Estado esté en función de garantizar lo más básico, que es nuestra subsistencia como país, ¿verdad? Y cambiando esa relación de dependencia que hay hoy día con la deuda, que es lo que más consume el presupuesto. De hecho, este gobierno, por ejemplo, viene recortando salarios, viene recortando convenciones colectivas, y eso no se ha traducido en una mejora de las finanzas públicas. Tenemos décadas de congelamiento salarial en el caso del sector público, y eso tampoco se ha traducido en un mejoramiento de las finanzas públicas. Yo ponía el ejemplo del 8% de evasión. Hoy el gasto en salarios no llega ni siquiera al 7% del PIB, es decir, con solo que cobráramos lo que hoy se deja de pagar, tendríamos para contratar el doble de empleados públicos con las condiciones que hoy tienen, y eso no se hace porque es mucho más sencillo responsabilizarnos a nosotros como trabajadores que ir a enfrentar los grandes intereses económicos, ¿verdad?, asociados no solo con el cemento, sino también con la deuda, con la banca privada y con otro montón de negocios que
que están a vista y paciencia de todo el mundo y que los distintos partidos políticos no se atreven a enfrentar. Los principales macroprecios, inflación, tasas de interés y tipo de cambio han mostrado una relativa estabilidad en los últimos años. ¿Qué tipo de política monetaria o cambiaria impulsaría un gobierno suyo? Bueno, primero creemos que hay que recuperar el control sobre la emisión de la moneda, es decir, hoy hay una gran presión centralmente de los sectores más ligados a la dolarización de la economía. Hay que combatir todas esas presiones por dolarizar la economía que están y que han estado planteadas ya en distintos momentos y en el marco actual de la crisis económica también. Hay que tomar medidas también que combatan de manera efectiva la inflación y cómo esto se traduce en un deterioro de las finanzas, los ingresos de las personas. Hoy nuestros salarios vienen creciendo por debajo de los márgenes de inflación y eso en lo que se traduce no solo es en menores ingresos para las familias, sino también en la ruina económica de la actividad económica del país ligada al mercado interno y no ligada al mercado de exportación. Entonces estaríamos por una mayor regulación de la moneda, de la actividad económica, de la emisión de moneda y por combatir todos esos mecanismos de dolarización de la economía, ¿verdad? Y esa gran presión del sector exportador del país, que es quien centralmente creemos está detrás de esas medidas para devaluar el colón frente al dólar y que le significa altísimos márgenes de ganancia también. En empleo y educación, muchas veces se habla de un divorcio entre la academia, el gobierno, lo que requieren las empresas. ¿Qué haría usted para hacer más bien un matrimonio y no un divorcio? Bueno, es que creemos que son intereses muy distintos. Por ejemplo, con el proyecto Educación Dual, que es un proyecto que ha venido impulsando el sector empresarial, a nosotros como educadores, en mi caso, yo que soy profesor de secundaria, o a la gente en general, lo que le interesa es que nuestros jóvenes tengan la mejor educación posible, científica, con todas las herramientas posibles. ¿Qué le interesa al sector empleador o al sector empresarial que está detrás del proyecto Educación Dual? Por ejemplo, lo que interesa es tener mano de obra barata o baratísima, regalada, para que desarrolle distintas actividades económicas sin recibir la debida compensación. Entonces nosotros más bien estamos por una independencia mayor del sistema educativo, de las grandes presiones empresariales, que creemos su preocupación no es centralmente tener una educación más financiada ni mejor, sino mano de obra más barata, ligada centralmente a la actividad de zonas francas o a la actividad del agronegocio. Hay que hacer una mayor inversión en educación. Hoy es vergonzoso que ni siquiera se cumpla lo que ya está establecido en la Constitución, que es el 8% del PIB para la educación. Hay una deuda histórica a los distintos gobiernos y más bien deberíamos discutir cómo hacer avanzar ese 8% a un 10% para que lográramos aspirar a un sistema de educación superior, universal y público que hoy no está garantizado. Hoy los muchachos que logran pasar el filtro de la educación secundaria, que son muy pocos, y logran graduarse, no tienen asegurado el acceso a una educación superior pública gratuita para poder continuar sus estudios y terminan lamentablemente siendo presos del lucro privado de centros de enseñanza, que su última preocupación es la preparación de muchos de estos jóvenes en inmensa mayoría de casos. Dentro de sus planes vislumbra una Costa Rica bilingüe, ¿cómo lo haría? Bueno, creemos que es una necesidad, no desde la óptica de necesariamente del inglés. Yo creo y creemos en nuestro partido en una educación intercultural, ¿verdad? Y que como pueblos podamos comunicarnos. Eso sería posible igual mediante mayor inversión. Hoy, por ejemplo, en los colegios no existen los laboratorios de inglés, que es una gran deuda, es decir, los profesores de inglés no tienen acceso, muchos de ellos, a tecnologías, a otra serie de herramientas. Es decir, yo que soy profesor, en algunos colegios nos toca anotarnos hasta con 2 meses de anticipación para poder tener acceso a un videobeam, para poder tener acceso a una pantalla inteligente, y eso se expresa por los altos niveles de desinversión que hay. Es decir, hoy tenemos un déficit de más de 2.000 aulas en el país. Entonces, obviamente que si no resolvemos esos problemas estructurales, difícilmente pues vamos a tener una preparación de mayor calidad, no solo aspirando a que la gente pueda hablar inglés, sino pueda comunicarse en otro montón de idiomas desde una perspectiva no necesariamente economicista, ¿verdad?, garantizar el empleo, sino desde una relación intercultural entre los distintos pueblos. Las empresas multinacionales están hablando de flexibilidad de horario. ¿Haría usted o pondría en ejecución algún plan, siempre respetando, por supuesto, la legalidad? No, jamás. Nos costó mucho y a la clase trabajadora le costó sangre, le costó huelgas, costó una guerra civil en este país, instaurar una jornada de 8 horas, un código de trabajo que está ahí establecido.
para que de buenas a primeras pues borremos y entendemos y enterremos eso solamente para favorecer el lucro y los mayores niveles de explotación. El principio de las 8 horas que se acuñó desde hace siglos atrás no tiene que ver con una cuestión ni antojadiza, ¿verdad? Tiene que ver con que el día, que tiene un tiempo finito, que son 24 horas, puede equipararse entre las jornadas de descanso que nuestro cuerpo necesita, las jornadas de ocio, recreación, preparación cultural, acceso a la educación y las jornadas productivas, que en el caso de cuando se extienden más de 8 horas, por eso hasta nuestro propio Código de Trabajo hoy reconoce que ningún trabajador debería trabajar más de 12 horas en un turno diurno, ¿verdad? Pretender poner a la gente a trabajar 12 horas de manera sistemática, 14 hasta 16 horas seguidas, al único que le sirve es al empresario, que acumularía más ganancias, pero sería un daño muy grande a la salud física, emocional, a la integración de las propias familias que hablábamos anteriormente. Es decir, queremos familias más integradas, pero queremos a madres 3-4 días fuera del hogar prácticamente de día y de noche. Y por supuesto que esas medidas de flexibilización laboral van a empeorar nuestras condiciones de trabajo. Precisamente sobre el tema de las mujeres, ¿cómo haría para que se integren, para que haya más oportunidades de trabajo y en equidad salarial? Primero, garantizando la universalización del cuidado. Hoy son entre 120.000 y 150.000, varían un poco los datos de la ENAO, ¿no? De mujeres que si se cambiaran algunas de las circunstancias de cuidado, no solo de niños o de adultos mayores, ya estarían disponibles para entrar al mercado de trabajo. Deberíamos desarrollar un plan de obras públicas que garantice guarderías. Eso implica no solo más empleos para construir esas guarderías que no existen hoy en el Estado, pero también implica que muchas mujeres puedan accesar a esos puestos de trabajo y asumir esas tareas de cuidado, esas tareas reproductivas de manera remunerada y no de manera gratuita como lo tienen que hacer hoy en sus hogares, que ni siquiera es contabilizado como horas de trabajo, no es contabilizado ni siquiera como un trabajo, y esa realidad que debería de cambiar. Nosotros somos un partido que defiende, por ejemplo, la organización sindical en la empresa privada. Gran parte de las violaciones sistemáticas que hoy se dan en la empresa privada tienen que ver con la ausencia de sindicatos o con una contraparte de los trabajadores que pueda exigir mejoramientos colectivos para toda la clase trabajadora. Y lamentablemente, al no existir organización sindical y no existir representación, los sectores más vulnerables especialmente son las mujeres, las que son más rápidamente despedidas sin posibilidad de cambiar esa realidad, las que son condenadas a ganar cerca de 1/3 menos que ganan los hombres, a las que más se les irrespetan los derechos laborales, ¿verdad? Dice el Ministerio de Trabajo, solo el año pasado reportaba que andaba, si acaso, en 3 de cada 10 mujeres a las que se les garantizaban, se respetaban sus derechos laborales más básicos. Y eso no tiene que ver necesariamente con legislación que ya está establecida, ¿no? Que no puede haber discriminación salarial, que los derechos son iguales para todos, sino tiene que ver desde nuestra óptica de la imposibilidad que tienen hoy los trabajadores de organizarse sindicalmente para luchar por sus reivindicaciones, y cuando deciden hacerlo lo que nos encontramos son con medidas de despido, de persecución antisindical en las empresas privadas. Pasamos al tema de infraestructura. ¿Cuál es su principal proyecto para mitigar el embotellamiento en la GAN? Nosotros creemos que hay que romper o acabar con el modelo de concesión de obra pública y deberíamos de discutirlo en este país. Es decir, yo no sé si hay un proyecto que uno diría, este es el proyecto estrella, es decir, los defensores o los que hoy defienden el proyecto de concesión de obra pública, que son la inmensa mayoría de los partidos políticos, deberían como mínimo decirnos a nosotros los ciudadanos cuál es el proyecto que ha funcionado en este país. Hace poquito se inauguró acá el paso a desnivel de la rotonda La Guacamaya y no duró ni un mes abierto, lo tuvimos que cerrar porque esa empresa no previó que los materiales eran de mala calidad. Nosotros creemos que si el Ministerio de Obras Públicas y el Estado en su conjunto, en alianza con otras instituciones públicas como el ICE, por ejemplo, desarrollaran la obra pública, podríamos tener obra pública de mucha mejor calidad, mucho más barata, porque desaparecemos el lucro privado que hoy hay en gran cantidad de las empresas concesionarias de esta obra pública, y una obra que sea mucho mejor fiscalizada directamente por las comunidades y por los que van a ser beneficiarios directos, y no tener negocios corruptos como los que vimos en el pasado en La Trocha, como los que vemos ahora en los contratos de concesión en general, que están mediados por profunda corrupción en el país. ¿Cuál es su proyecto en el tema de transporte masivo? El transporte, nosotros partimos de un principio, y quizás para no ser reiterativo, que los servicios públicos esenciales, estamos hablando de salud, aeropuertos, puertos, carreteras y por supuesto transporte público y telecomunicaciones,
no hay ninguna justificación para que estén sometidos bajo el lucro privado. Son muy buenos negocios y hoy estamos hablando que el Estado está quebrado y sería una fuente rentable de generar recursos la nacionalización del transporte público. Lo que sí tenemos son grandes intereses oligopólicos que se han ido repartiendo el mercado de las concesiones de rutas de autobús que garantizan o que se garantizan con eso grandes negocios, y nos condenan a los usuarios a una flotilla vehicular bastante mala, a un transporte bastante ineficiente, que se suspenden, no se respetan tampoco los tiempos de prestación de estos servicios, y con una mayor fiscalización de estas instituciones y con un modelo nacionalizado de prestación del transporte público, creemos que habría un transporte mucho más eficiente. Hoy ni en lo más básico podemos avanzar porque las grandes cámaras autobuseras, por ejemplo, no están de acuerdo si quieren avanzar en el reordenamiento de las rutas o de otras. Si creían la sectorización y cómo la pondría en práctica, si no se ha hecho en la última década. Bueno, hay que ponerla en práctica enfrentando los grandes intereses de las cámaras autobuseras. Es decir, este gobierno ha sido, del Guillermo Solís, muy efectivo, mandar a garrotear cuanto trabajador, cuanta comunidad sale a defender el agua, cuanta movilización hay, es decir, si salen los taxistas son garroteados, pero no lo vimos haciendo lo mismo con las empresas autobuseras que condenaron a cientos de miles de personas a no tener transporte en toda la zona de La Bruca y La Carpio. ¿Por qué? Porque hay un profundo temor de enfrentar esos grandes intereses económicos por una sencilla razón, o por una razón muy básica, que son los que financian estos partidos. Esas cámaras autobuseras son las que financian las campañas políticas, las que financian esas inmensas vallas, y pues por supuesto que una vez que los gobiernos, los diputados llegan a la Asamblea Legislativa, pasa lo que ocurrió con don Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? Que los dueños de las grandes autobuseras llegan a tocar la puerta del ministerio, llegan a tocar la puerta de Casa Presidencial, llegan a tocar la puerta de la Asamblea Legislativa, y los gobiernos no tienen la suficiente autoridad moral para poner por encima los intereses privados, los intereses de la colectividad. ¿Tren rápido, metro o tranvía en la Gama? Es una necesidad, es decir, un país tan pequeño como este es absurdo que en un tramo de 3-4 kilómetros a 1 hora pico uno dure hasta 1 hora, puede durar. Entonces son métodos mucho más eficientes, creemos que eso requiere financiamiento y requiere también... ¿Y de dónde lo obtendría ese financiamiento en general para la obra pública? Bueno, lo mencionamos, el tema de la suspensión del pago de la deuda, el acabar con privilegios fiscales que tienen grandes sectores hoy, el combatir la evasión fiscal, y hay mucho dinero. Es decir, en este país es falso que no haya plata. Lo que sí es cierto es que esa plata no está pensada para garantizar nuestras necesidades más básicas, que son transporte, salud, educación, vivienda, trabajo, sino está pensada para el lucro privado a través de la deuda, para financiar negocios corruptos a través de las concesiones, para financiar préstamos bancarios dudosos, como ocurrió en el más reciente escándalo, y ese es el modelo político que nos han impuesto. Entonces nos condenan a nosotros a decir no hay plata, no hay recursos, o a pagarlo sacándonos a la clase trabajadora del bolsillo el dinero con más impuestos que gravan el consumo, mientras siguen existiendo esos grandes negocios y esa gran evasión en el país. Don John, tiene 30 segundos para que le diga a Costa Rica por qué usted merece ser presidente de la República. Bueno, primero nosotros representamos la única alternativa a la clase trabajadora en esta elección. Yo soy trabajador asalariado a tiempo completo, es decir, a diferencia de mis otros compañeros candidatos que se dedican a la política, yo tengo que cumplir un horario y enfrentar todos los problemas que tiene la clase trabajadora. Entonces, de los problemas que nosotros hablamos, que están establecidos en nuestro programa, que la gente puede revisar, no son problemas o no son propuestas que nos inventamos en tiempos de fiesta electoral, sino son los problemas que vivimos día a día y que somos conscientes que si no nos organizamos para luchar y cambiar esa realidad, seguiremos padeciendo esos mismos problemas. Entonces creemos que los trabajadores, que somos la inmensa mayoría, deberíamos estar eligiendo a quienes se convierten lamentablemente en nuestros verdugos cada 4 años, ¿verdad? Y elegir una alternativa a la clase trabajadora, como lo es el Partido de los Trabajadores y como lo es en este caso mi candidatura presidencial. Muy bien. A nombre del Movimiento Pro Costa Rica le agradecemos presencia aquí y a usted le invitamos para que nos siga en Facebook.